Dicen sobre esta investigación, ¿qué dicen los magistrados? Dicen, oiga, esta investigación fue hecha con diligencia. Fue hecha con diligencia, pero además con todos los soportes documentales. Les voy a leer lo que dice sobre esta investigación, lo que dicen los magistrados. Dice, apreciando lo debatido en el curso de la presente actuación, refulge evidente la diligencia con la cual el periodista Juan Pablo Barrientos llevó a cabo su investigación. De allí que las aseveraciones realizadas hasta este momento, al menos de lo aquí acreditado, no hayan carecido del sustento demostrativo que se demanda de la labor periodística. Entonces los magistrados dicen, la investigación fue hecha con diligencia y con todos los soportes que se le piden a un periodista. Pero, por favor, señor periodista, lo combinamos, lo llamamos, le ordenamos a usar condicionales, a usar un lenguaje condicional, formas lingüísticas condicionales. Podría, habría. A mí la verdad no me gusta usar esas formas lingüísticas condicionales, porque si uno se toma su tiempo para hacer la investigación, si presenta pruebas, pues perfectamente puede decir perfectamente que una persona plagió su tesis doctoral como aquí ocurrió, pero aquí ya tenemos que decir habría plagiado su tesis doctoral. Hola, bienvenidos a Somos Historias, el programa de Casa Macondo, en el que nos encontramos a conversar de lo que pasa por la casa, de quienes escriben en la casa, de estas historias que dan vueltas en nuestras habitaciones, salen, vuelven a llegar. Y pues hoy, entonces, estaré conversando con Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño, ambos también socios fundadores de esta casa, sobre las historias que trajeron esta semana a Casa Macondo. Para iniciar, Juan Pablo, yo ya perdí la cuenta en qué temporada vamos, pero una nueva temporada, además que son temporadas que ya ni siquiera dejan pasar 6 meses, esto ya es una tras otra, de la serie Carlos Felipe Córdoba. Y venimos con actualización de la historia, sabemos que nos has contado, que él ha insistido para pedir rectificación sobre lo que has escrito, lo que has investigado, lo que has confirmado de su hoja de vida académica. Y bueno, pues está una deriva más de esta ya batalla judicial que tiene, o también yo creo que política que tiene Carlos Felipe Córdoba con Juan Pablo Barrientos. Juan, cuéntale a la audiencia de Casa Macondo este nuevo episodio, este nuevo capítulo, esta nueva temporada de Carlos Felipe Córdoba. Hola Cata, sí, pues para resumir, desde 2022, cuando yo trabajaba en Caracol Radio, pues comencé a investigar la hoja de vida, la formación académica de Carlos Felipe Córdoba y encontré varias irregularidades, varios aspectos que me parecían bastante interesantes sobre su pregrado, sobre su maestría y sobre su doctorado. Me llamó mucho la atención que el pregrado que él hizo en Derecho en el Politécnico Gran Colombiano, pues lo hizo en 2 años y 2 meses, pero mientras hacía ese pregrado en Derecho, también estaba haciendo un doctorado en Derecho. Incluso se graduó primero de doctor en Derecho que de abogado, algo que me parece pues absurdo, pero pues lo logró. Entonces... Juan, discúlpame, y recordemos qué cargo tenía en ese momento. Claro, era el Contralor General de la República, o sea, no era pues cualquier personaje. Frente al pregrado de Derecho, conté que en 2019 el Politécnico Gran Colombiano firmó un convenio de cooperación académica con la Contraloría General, que les permitía a los funcionarios de la Contraloría, entre varias otras cosas, recibir las clases en la Contraloría, es decir, los profesores del Politécnico podían ir a dictar las clases allí. Todo esto cambió en 2020, con la pandemia, todas las clases pasaron a ser virtuales. Este convenio también les permitía a los funcionarios de la Contraloría, pues, homologar muchísimas materias de una carrera. En el caso de Carlos Felipe Córdoba, pues fue casi el 50%. En ese momento, cuando yo llamé a preguntarle al Contralor por ese convenio académico, él reconoció que se había beneficiado del convenio académico y dijo pues que era normal que muchas entidades del país tenían convenios similares con universidades. Dijo eso sí que su esposa no se había beneficiado de ese convenio que le permitió graduarse de manera express. El supervisor de ese convenio, un señor que se llama Billy Antonio Raúl Escobar Pérez,
era el supervisor del convenio en 2019, el supervisor del convenio y secretario general del Politécnico Gran Colombiano. Pero, oh sorpresa, en 2020 el señor aparece con contratos en la Contraloría, 3 contratos para él y su esposa. Entonces ahí hay otra coincidencia, un presunto, un posible conflicto de interés, pues que ni él manifestó ni nadie en la prensa investigó. Lo investigué yo y lo puse pues ahí sobre la mesa. Ahora en 2024, él anexa un certificado del Politécnico que dice, no, Carlos Felipe Córdoba no se matriculó con ese convenio académico con la Contraloría. Él se matriculó como estudiante regular del Politécnico Gran Colombiano. Pues, perfecto. Conclusión, se graduó de manera express en 2 años, 2 meses, gracias a un convenio que él dice que él no hizo parte de ese convenio, que le permitió homologar casi el 50% de las materias. E hizo ese pregrado en Derecho, esa carrera de Derecho que dura generalmente 5 años o más, a la par con un doctorado que estaba haciendo en España y mientras ejercía el cargo de Contralor General de la República. Un genio completo. Hacer eso para alguien pregrado, doctorado, para una persona del común, pues resulta casi imposible. Pues este señor, ostentando uno de los cargos más importantes del Estado, lo logró. Estamos hablando también del doctorado que hizo en la Universidad de Jaén. Ese doctorado duró menos de un año. Él dice que un doctorado solo se hace escribiendo una tesis doctoral, que una tesis es más que suficiente. Para esta tesis él tenía un grupo de asesores, él me lo confirmó, o sea, no fue él solo, sino que un grupo de asesores le ayudó en esa investigación, no sé si en la escritura, y no sé si esos asesores eran pagados también con dineros públicos. El hecho es que esa tesis doctoral, yo le pedí el favor a 5 profesionales, 2 profesoras, 2 editoras, un periodista, que les pedí que la revisaran y encontraron irregularidades en 15 párrafos. En 5 de esos párrafos encontraron plagio y así lo publiqué pues en ese momento en Caracol Radio y lo publicamos también en Casa Macondo. Sobre una maestría, bueno, también tenía otros requisitos ese doctorado, como escribir un artículo y escribir un libro, que él lo hizo con una vaina que se llama el ILAE, que es el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios. Le permitió pues escribir este artículo en 2018 y publicar un libro. Pues resulta que ILAE después, en 2019, también resultó con un contrato de 92 millones de pesos en la Contraloría. Entonces, todas estas coincidencias simplemente yo las señalé en mi investigación periodística. Es absolutamente, es un tipo genial, pero que a la vez tenía el poder y los recursos y la burocracia para compensar, como se podría ver aquí, a las personas o las instituciones que le ayudaron a obtener sus títulos académicos. Y está finalmente la maestría, una maestría de 6 meses que él hizo en España, con un nombre además larguísimo, se llama una maestría en acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana en el Estado de Derecho. Esa maestría dejó de reconocerla al gobierno español por allá en el año 2007. El gobierno español dijo, oiga, no, estos son títulos propios y esos títulos no los vamos a reconocer porque no tienen pues la contundencia ni tienen la calidad de una verdadera maestría. Ese año, 2007, pues Colombia también dejó de reconocer esos títulos académicos, esas maestrías. Carlos Felipe Córdoba intentó convalidar esa maestría que hizo y el Ministerio de Educación se lo negó 2 veces. 2 veces le dijo, no, mire, ni en España reconocen eso no es una maestría, pues aquí tampoco se lo vamos a reconocer. Él interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el Consejo de Estado le dio la razón, porque había un argumento pues que él presentó y dijo, mire, si a otros colombianos les convalidaron ese mismo título en el pasado, pues por el principio de igualdad, a mí también me lo tienen que convalidar. Y el Consejo de Estado dijo, pues sí, es cierto. Y le convalidaron el título académico a las malas, a regañadientes, algo sin ningún tipo de calidad académica, pues él lo presenta como una gran maestría. También eso lo publiqué y a él también, pues a él tampoco le gustó. Con base en todo esto, pues el señor comenzó a interponer acciones de tutela, pero apenas el año pasado, en 2022, él no dijo absolutamente nada de esto, no envió solicitudes de rectificación, no interpuso tutelas.
Desde el año pasado hacia acá ya ha interpuesto 2 tutelas y presentó una denuncia penal. La primera tutela pues la gané en primera y segunda instancia, la segunda tutela la gané en primera instancia, pero en segunda instancia los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, ojo a esto, que esto es lo que estamos revelando ahora, dicen sobre esta investigación. ¿Qué dicen los magistrados? Dicen, oiga, esta investigación fue hecha con diligencia, pero además con todos los soportes documentales. Les voy a leer lo que dice sobre esta investigación, lo que dicen los magistrados. Dice, apreciando lo debatido en el curso de la presente actuación, refulge evidente la diligencia con la cual el periodista Juan Pablo Barrientos llevó a cabo su investigación. De allí que las aseveraciones realizadas hasta este momento, al menos de lo aquí acreditado, no hayan carecido del sustento demostrativo que se demanda de la labor periodística. Entonces los magistrados dicen, la investigación fue hecha con diligencia y con todos los soportes que se le piden a un periodista. Pero, por favor, señor periodista, lo combinamos, lo llamamos, le ordenamos a usar condicionales, a usar un lenguaje condicional, formas lingüísticas condicionales. Podría, habría. A mí la verdad no me gusta usar esas formas lingüísticas condicionales, porque si uno se toma su tiempo para hacer la investigación, si presenta pruebas, pues perfectamente puede decir perfectamente que una persona plagió su tesis doctoral como aquí ocurrió, pero aquí ya tenemos que decir habría plagiado su tesis doctoral. Porque los magistrados dicen es que no hay una sentencia penal condenatoria. Y yo opino pues que tampoco la debía haber, porque nadie lo va a investigar, nadie lo va a condenar. Entonces, la verdad judicial o el sistema judicial no tiene por qué condicionar al periodismo, porque por un lado va la verdad judicial, esa por la que trabajan los jueces, y otra es la verdad real, que es la por la que trabaja el periodismo, por la que nosotros investigamos. Entonces, si yo veo que un señor mató a otro señor y yo estoy viendo, y yo además estoy filmando, yo puedo decir perfectamente en mi investigación, A mató a B, ¿sí? Porque es que lo vi, pero además está el video. No, según esto hay que esperar una sentencia penal que me diga que A mató a B. Entonces tendría que escribir A habría matado a B. Juan. Sí, adelante, José. No, perdón que meta la cucharada así tan abruptamente y te interrumpa, deteniéndome en eso que estás diciendo. Lo que uno nota en este caso, de nuevo, es una justicia que le gusta ir de puntillas, con mucho cuidado, cuando los cuestionados son ciertas esferas del poder. Y evidentemente estamos ante un funcionario muy poderoso, de los más poderosos del país. Entonces, en este caso, y esto lo decimos pues con mucho respeto del criterio de la justicia, pero sí con un sentido crítico, nos impone a nosotros como medio de comunicación ese condicional. Si Juan Pablo, en su investigación, muy decantada, muy juiciosa, muy contrastada, con mucho rigor hilado los hechos y explicados, hubiera incurrido en alguna falsedad, pues el señor tendría toda la potestad para demandarlo penalmente. Y eso no ha ocurrido. No solamente no ha ocurrido, sino que pues él pareciera que ha tenido que resguardarse en algo que parece más un recurso leguleyo. Repito, lo digo con el mayor respeto, pero lo digo con la mayor franqueza, así lo siento, para intentar salvaguardar un cuestionamiento que me parece que es muy severo y que lo desnuda a él, ya no solamente como estudiante, sino como funcionario, ¿cierto? Justamente de una autoridad que es la que vigila la transparencia en muchos aspectos de la vida nacional. Juan, pero ¿sabes qué me llama la atención a mí? Que ni bien salió este fallo del tribunal, algunos medios de comunicación, algunos de ellos muy importantes, salieron en tono a celebrar y a reproducir de manera muy responsable y abiertamente mentirosa, como si el fallo dijera una cosa y no otra. Hablarnos de eso, porque fue un episodio muy vergonzoso esta semana ver algunos medios de comunicación tradicionales reproduciendo un fallo o unos decires
que el fallo no contiene. Sí, José, pero antes de eso hago una claridad. Este señor Carlos Felipe Córdoba ya me denunció penalmente. Ahora, con la sentencia del tribunal de esta semana, vamos a pedir el archivo de esto porque el tribunal lo que está diciendo es el periodista hizo una investigación con diligencia y con todos los soportes documentales. Usa el condicional. Eso lo pelearé yo ante la Corte Constitucional. Obviamente, yo no me voy a quedar pues con los manos cruzados. Ya acatamos la sentencia, ya publicamos o republicamos la investigación con las observaciones que hizo el Tribunal Superior, y también pediremos a la Fiscalía que archive este caso porque, como ya lo dijo el tribunal, aquí se hizo una investigación con diligencia. Pero a pesar de eso, los medios de comunicación, especialmente Blue Radio, Semana, El Tiempo, Infobae, RCN, todos estos medios comenzaron a publicar tantas mentiras. Por ejemplo, titula Semana o titula Infobae, el tribunal descubrió que Carlos Felipe Córdoba no plagió su tesis. Eso es falso, eso jamás lo dice el tribunal. Blue Radio, que todavía tiene publicada esa nota mentirosa por la cual yo le solicité rectificación al señor Ricardo Espina, un señor que está acostumbrado a mentir, y así pues lo digo claramente porque le mandé una solicitud de rectificación, porque le escribí a su WhatsApp y lo único que hizo fue bloquearme, esconderse como un cobarde. Pues escribió también unas barbaridades diciendo, por ejemplo, que esta investigación contenía datos erróneos y carentes de veracidad. Escuchen esto, es que es una vergüenza, que pretendían desacreditar a Córdoba, una figura pública reconocida por haber ocupado el cargo de Contralor y por su compromiso con el servicio público. O sea, hágame el favor, que es esta lambonería tan brava. Los medios no tienen por qué hacer esto, ni tienen por qué limpiarle la cara pues a personajes tan impresentables como Carlos Felipe Córdoba. Y si lo quieren hacer, háganlo, pero no con mentiras, sino con falsedades. Juan. Yo al señor Ricardo Espina y a Blue Radio, pues le voy a presentar no solo una acción de tutela, una denuncia penal, sino también que va a presentar una demanda civil. Porque a pesar de que les he hecho caer en cuenta del error, les he dicho, díganme la sentencia donde dice eso, mantienen esta nota con falsedades aquí. Entonces, sí me parece pues absolutamente grave, y ya ahí uno entiende la crítica a los medios de comunicación de muchos ciudadanos. Mienten descaradamente, publican información que es falsa y no les importa, ahí la dejan, se esconden, salen corriendo. Yo también le envío un correo electrónico al señor Néstor Morales, no me ha respondido, y voy a hacer ese ejercicio con todos los medios de comunicación, que obviamente pagados o fletados, no sé, por Carlos Felipe Córdoba, quien sí tiene a muchos bodegueros también trabajando y haciendo videos y haciendo imágenes, celebrando que el tribunal ordenó hacer un cambio lingüístico. ponga un condicional, celebrando semejante tontería, que obviamente pues nosotros ya, repito, acatamos esa sentencia, la vamos a pelear en la corte, pero ya la acatamos, nos permitió incluso republicar nuevamente la historia y contar la historia, y esto pues ha tenido muchos lectores, cosa que agradecemos en la última semana. Pero sí es vergonzoso el papel de los medios de comunicación para proteger a personas cuestionadas. Ninguno de esos medios publicó la sentencia pasada que yo gané, ni la anterior tutela, pero aquí salieron todos en manada, a defender a Carlos Felipe Córdoba con titulares absolutamente mentirosos. Entonces voy a empezar esta tarea con Blue Radio, pero la voy a hacer con todos los otros medios de comunicación. Los medios de comunicación tenemos un poder y una responsabilidad muy grande. A mí, por ejemplo, cuando algún ciudadano pues interpone una solicitud de rectificación, yo la atiendo de inmediato y le digo, no puedo rectificar por esto, esto y esto. Pero esconderse y bloquear a otro periodista de WhatsApp para no rectificar falsedades es un acto absolutamente criminal, que obviamente pues yo pelearé ante los jueces de la República. Pues tómeme el tiempo que me tome, pues lo voy a hacer, porque aquí no puede ser posible, y esto puede ser un deporte, que estos personajes vayan publicando información tan descarada, habiendo una sentencia ahí. La Silla Vacía también publicó algo citando a Blue Radio, y yo pues llamé al editor general de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, de inmediato atendió mi llamada y de inmediato corrigió y rectificó la nota y publicó como era, ¿sí? Entonces, esto es una vergüenza el comportamiento de los medios de comunicación, cómo van perdiendo credibilidad en Colombia simplemente por arrodillarse ante los poderosos. El periodismo tiene que ser un servicio público, pero aquí en Colombia parece que el periodismo es un servicio
para los poderosos, donde vemos a estos mercaderes de la información, traficantes de información, en estos grandes medios poderosos, tratando pues de aplastar la dignidad de un periodista que como yo, y perdóneme que lo hable así, pues ha hecho una investigación que, como dice el tribunal, fue hecha con diligencia. El tribunal jamás dice que yo mentí, jamás dice que yo publiqué algo inexacto o erróneo o falso, jamás lo dice. Dice simplemente, hombre, como no hay una sentencia penal condenatoria, use mejor el condicional, un lenguaje condicional. Podría, habría, entonces como en la nota ya no lo digo, Carlos Felipe Córdoba plagió su tesis doctoral, sino habría plagiado su tesis doctoral. Juan. Pelearía ante la Corte Constitucional, pero decir otra cosa, mentir descaradamente, como lo han hecho más de 20 medios de comunicación que ya los he contado, es algo absolutamente criminal y que me deja pues muy triste. Yo sí sabía que había un nivel de desinformación grande, pero con esto pues lo acabo de comprobar. Juan, informaba Blue Radio, en efecto es una nota que todavía mantiene publicada allí desde el 1 de abril, que el Tribunal Superior de Bogotá extendió un plazo de 10 días para rectificar lo afirmado por vos en esas investigaciones. Y al día siguiente del fallo, de conocerse el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, lo que hizo Casa Macondo de manera muy diligente y pronta fue volver a publicar la nota con el uso de esos condicionales. Pero el conjunto de los hallazgos se mantienen tal cual, eso no se ha modificado, eso no se ha rectificado. Es decir, aquí claramente, como vos decías, hay una actitud engañosa, cuando menos, ¿no? Del medio de comunicación, que mantiene como titular que el excontralor no hizo plagio en su tesis y que vos deberías de rectificar. Bueno, ni una cosa ni la otra. Y llama la atención que como argumento a su defensa lo expliquen a él, ¿no? Como un servidor público que hizo mucho en su labor, que puede que sea cierto, pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Es decir, su recorrido académico deja mucho que pensar y lo cuestiona muy severamente. El titular, ¿por qué no lo recordás, Juan? Después de que el tribunal falla lo que falló, Juan Pablo Barrientos publica nuevamente la nota en Casa Macondo. Juan, compartirnos otra vez el titular. El titular de Casa Macondo, como lo titulamos, porque habíamos titulado El fraude académico de Carlos Felipe Córdoba, ahora lo titulamos para que busquen la nota así, la historia así, que va a estar también pues en nuestro home, en la página de Casa Macondo, El milagro académico de Carlos Felipe Córdoba, genio o cum fraude. Eso lo preguntamos. Y ahí desarrollamos nuevamente la historia donde está todo lo que hemos publicado, obviamente con las observaciones que hizo el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Ya? Claro que Cata, adelante, perdona. Es que seguir difundiendo esa mentira sobre lo que dijo el tribunal, que no fue lo que dijo, ese sí es un amaño lingüístico, ese sí es hacer una jugarreta lingüística o una evidente falta de comprensión lectora o un amaño que de verdad deja mucho que pensar, como dice José Alejandro. Además, acá, Juan, hay otra cosa, y lo mencionaba José ahora, y es que en el cargo que él estaba, que es un cargo en el que tienes que dar un máximo ejemplo en el país porque eres esa máxima autoridad del control, pues ahora él va camino hacia el otro cargo, que no es que sea la realidad desde donde hayamos recibido los mejores ejemplos frente al gobierno y a la administración pública, pero su camino va en otra vía. Sí. Y es complicado pensar que sean los medios de comunicación grandes, tradicionales, los que estén allanando ese camino para este personaje que además osan llamarlo Pipe, como una confianza y como... No, el parcero. Sí, el parcero, sí, es que es el parcero de ellos, es el amigo de ellos, ¿ya? Las dos orillas titulaba
despejado el camino para la presidencia de Carlos Felipe Córdoba, despejado el camino, o sea, ya. Descarado, o sea, la señora María Elvira Bonilla, a quien yo consideraba una periodista seria y unas titulares, también la ha cogido conmigo, no sé por qué, no sé qué le he hecho a esa señora. Lea la sentencia, señora María Elvira Bonilla y su equipo, pues, de las dos orillas, pues, léala, pero ya, despejado el camino, se comprueba que no plagió su tesis doctoral y ordenan al periodista rectificar. Lean la sentencia, nosotros la publicamos ahí en la página de Casa Macondo para que ustedes saquen sus conclusiones. Yo estaría muy preocupado y aquí al borde del llanto donde hubieran dicho que usted es un mentiroso. No estoy con la conciencia tan tranquila, pero sí tengo mucha piedra, pues confieso que tengo mucha piedra y mucha rabia y que voy a pelear por mi nombre, o sea, mi nombre no lo van a mancillar así y voy a solicitar la rectificación a todos estos medios que publicaron falsedades. O sea, qué vergüenza estudiar periodismo 5 años, si es que lo estudiaron, para salir a publicar bulos, mentiras, rumores, para salir a lavar la cara a señores cuestionados, a personajes cuestionados, como Carlos Felipe Córdoba, que yo no sé con cuántos votos irá a sacar y no sé de dónde acá piensa que puede ser presidente, pero bueno, en este país todo se puede, o sea, desde que Iván Duque fue presidente, cualquiera cree que puede ser presidente, entonces yo sí me voy a ir con toda, con la conciencia muy tranquila, después de leer esa sentencia, yo quedé súper tranquilo, voy a ir ante la Corte Constitucional a decirle a la Corte, oiga, qué pena, pero las decisiones editoriales no pueden depender de las decisiones de los jueces. Por un lado va lo que hacen los jueces de la República y por otro lado va lo que hace el periodismo. Por un lado va la verdad judicial a la que aspiran los jueces y a la que aspiramos todos en un Estado social de derecho, y por otro lado va lo que se llama la verdad real, que es a la que debería aspirar el periodismo. Pero es muy difícil pues hablar de verdad real cuando tenemos medios como Blue Radio, como el señor Ricardo Espina, que se inventó la otra vez que a un magistrado lo estaban sacando el helicóptero de la corte en medio de las protestas que había allá. Señor se inventó eso, salió a decir eso y no salió a pedir o a ofrecer excusas por esa mentira. Entonces, si estamos hablando de un mentiroso de estos, de un tipo, y lo digo así de frente, y ojalá me denuncie porque es que tengo que comprobarlo, un mercader de la información, un traficante de la información, pues no podemos hablar que el periodismo entonces es el que busca la verdad o la verdad real, ¿ya? Es muy difícil que la gente se crea eso, pero esa debería ser nuestra aspiración, esa debería ser la filosofía del periodismo, la búsqueda de la verdad real, pero muy bravo cuando tenemos una máquina de desinformación tan brava, tan violenta en este país, con medios pues de un conglomerado de conglomerados económicos que no permiten que el periodismo sea lo que debería ser, que es un servicio social. Entonces, bueno, esta sentencia nos dio la oportunidad de republicar la historia, de volver a hablar del tema, de hacerlo sin miedo, desde nuestro nicho pequeñito, desde Casa Macondo, desde aquí con esta audiencia pequeñita, pues también hacemos bulla y también decimos, aquí estamos, esto es lo que hemos publicado y tenemos nuestra conciencia absolutamente tranquila. Así que esa es la historia pues que les traigo para esta semana, la republicación de El milagro académico de Carlos Felipe Córdoba, genio o un fraude. Hay algo que dice el tribunal y es que no se puede decir que te tiene que usar este lenguaje condicional porque no hay un fallo condenatorio, pero al reconocer que tu investigación no tiene fallos, que no hay falsedad, porque la justicia no dice, pues este ya nos hizo el trabajo, este ya demostró que sí, y simplemente fallar. O sea, y no están investigándolo. O sea, porque muchas veces pasa que el periodismo confirma cosas, pero la justicia no. O sea, es que es la tarea hecha. La tarea se las hace, en este caso, Juan Pablo. Pues debería ser, pero bueno, el derecho funciona de otra manera y pues no funciona así, pero precisamente es lo que le voy a decir a la Corte, Cata, señores Corte Constitucional, o sea, ¿cómo es posible que digan los magistrados que la investigación fue hecha con diligencia y que tiene todos los soportes y a la vez me ordenen usar un lenguaje condicional? Nosotros a veces nos tomamos meses. Christopher se tomó más de un año para confirmar un dato ante una universidad que no le quiso entregar ese dato, le tocó ir a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional emitió 2 sentencias para él poder decir, este señor mintió en su hoja de vida. O sea, ese dato le costó a Christopher Tibol un año, mientras la Corte Constitucional nos daba acceso a esa información en esa universidad. Porque es que decir, habría mentido, no, uno no habría mentido, uno mintió o no mintió.
punto. ¿Tienen las pruebas de que mintió? Pues pongo mintió o no mintió, ya. Habría, podría, no hay nada más desagradable que eso. Uno, el periodismo, nosotros periodistas deberíamos trabajar por conseguir las pruebas que nos permitan hablar con certeza, no con esos condicionales. Ni con al pareceres, ni con nada de ese tipo de... Ni con el presuntamente, ni... No, que es que usted no respeta la presunción de la presunción de inocencia. Eso le dicen siempre a uno. Mire, para empezar, la presunción de inocencia, pues es un principio que deben respetar los jueces de la República. O sea, ¿a quién debe respetar la presunción de inocencia de un ciudadano? Pues aquellos que ejercen funciones judiciales. Los jueces, la policía. O sea, sí, exacto. Pero a nosotros, claro, uno también pues presume que el otro es inocente y hace la investigación, pero no le pueden exigir a un ciudadano lo mismo que se le exige o que se le tiene que exigir a un juez. Entonces, bueno, esta pelea va para largo, pero mientras tengamos vida, mientras tengamos salud y mientras estemos acompañados de personas que nos quieren y nos acompañan, como es el caso pues de mis colegas de Casa Macondo, por quienes me siento abrazado, acompañado y completamente pues de la mano de ellos, pues todo estará muy bien y daremos esta pelea hasta donde tengamos que darla. Pues bueno, ahí va otra vez capítulo nuevo de la serie de Carlos Felipe Córdoba, que ya está más larga que The Walking Dead, pero bueno, iremos hasta donde siga. Déjame agregar una cosa en este país de doctores. Doctores con P. Aquí hemos insistido por una larga tradición y por un sentimiento de inferioridad muy grande que a veces se expresa, refugia ahí entre nosotros, llamar como un signo de distinción, de señorío, doctor a quien no lo es. Entonces, aquí se le dice doctor en realidad a cualquiera, ¿cierto? A los funcionarios públicos de algún rango ya se les comienza a decir doctor, como a los congresistas se los llama honorables sin serlo, algunos justamente dando pruebas reiteradas de lo contrario, lejos de honorabilidad, ¿cierto? Personajes oscuros, personajes con prácticas criminales algunos, con vínculos oprobiosos, desvergonzados, mentirosos. Pero muchos de ellos no es honorable, sino honorario. Claro, claro. Da grima a veces ver entre ellos durante los debates cómo se tratan de honorables cuando están lejos de serlo. Entonces aquí se le dice doctor a cualquiera, ¿cierto? A los expresidentes que no tienen nada de doctor, también se les llama doctor, ¿cierto? Ahora, ver eso en la gente del común, pues más o menos se entiende, digamos, no debería ser, ¿cierto? En todo caso, se lo debería llamar por su título si es que lo tiene. Ingeniero, abogado, en fin, o llamarlo por su cargo, alcalde o gobernador o lo que sea. Pero doctor es una forma bastante genuflexa de denominar a estos personajes. Ahora, ver esa actitud de genuflexión de los periodistas duele mucho, da mucha vergüenza. Como llaman doctor a quien no lo es. Los títulos de doctor de ese señor, doctor con P, Felipe Córdoba, dejan mucho que desear. Juan lo recuerda en su nota. Los estudios de doctorado son lo más alto en el mundo académico y presuponen que quien aspira a un título de doctor, de doctorado, está haciendo un aporte al conjunto de saberes de ese tema, de esa materia. Es decir, soy doctor porque tengo un contexto enorme y porque aporto de manera singular, relevante, importante, algo en concreto que acrecienta los límites sobre esa materia. No es el caso de esta tesis, que es una tesis de burla, por todo lo que encierra, ya lo explicó Juan, los tiempos en que este señor se gradúa, que son irrisorios, ni aunque tuviera todo el tiempo libre para haberse dedicado a eso, ni aunque hubiera tenido el tiempo libre para dedicarse a eso, hubiera podido hacerlo. Pero lo hace, se titula de doctor antes de titularse en el pregrado. Y su tesis doctoral
Perdón que reitere esto, pero es que me parece muy importante volverlo a decir. Su tesis doctoral lo comprueba Juan en su investigación. Tiene textos tomados de otros y quienes han pretendido defender eso dicen que en realidad se trató de un error involuntario. Eso es una seguidilla de otras cosas que encierran a este genio, con fraude, lo pregunta Juan, ¿será con fraude? Lo pregunta, y por eso es que molesta, desconcierta tanto la actitud de lambonería de algunos medios de comunicación, exaltando a este señor y diciendo lo que no dice el fallo. Los invitamos a que lean la nota publicada por Juan nuevamente, en el que ya él eh, hace caso a lo dicho por el tribunal, pone los condicionales y mantiene tal cual, con toda esa actitud y veracidad, lo ya dicho. No hay rectificación en ese sentido, no existe rectificación porque los hechos son esos y esos hechos no han cambiado, no se han modificado. Juan, antes de dejar este tema, insisto que ojalá la gente pase por Casa Macondo y lo vuelva a leer. Los que no lo han hecho, que lo hagan. Háblanos muy rápidamente de uno de los personajes que aparecen mencionados en tu investigación, Billy Raúl Antonio Escobar Pérez. Sí, él era el secretario general del Politécnico, fue el secretario general por más de 10 años, creo, si no estoy mal, como desde 2007 hasta 2020. Hasta que pues en 2019 conoce, o no sé si se conocía desde antes, pero en 2019 comienza a ser el supervisor del convenio académico entre la Contraloría y el Politécnico, y al año siguiente el primer contrato, y al otro año siguiente contrato, y luego otro contrato, y lo nombra, ojo pues, también ahí, Iván Duque, el presidente Duque lo nombra superintendente de sociedades, que recordemos que Carlos Felipe Córdoba era muy, muy, muy amigo de Iván Duque. ¿Fue esta una ficha, una recomendación de Carlos Felipe Córdoba? No sé, pero es lo más probable. Pero lo nombró superintendente de sociedades. Y ocurrió algo cuando llegó Petro al poder, y es que Petro lo confirma como superintendente de sociedades. Eso creo que no pasó con ningún otro alto funcionario que pasó de Duque al gobierno de Petro. Obviamente, también detrás de este señor hay otros personajes, me imagino yo, estarán los Gilinski, porque este señor ayudó en todo lo que tuvo que ver con el desmoronamiento, con el ataque que hubo en su momento al grupo empresarial antioqueño Algea, ¿sí? Y cómo los Gilinski poco a poco se fueron tomando eso. Ahí jugó un papel clave el superintendente de sociedades. Entonces, es un personaje pues con mucho poder, pero que ese poder comenzó a obtenerlo, lo comenzó a catapultar una vez pues comienza esta relación académica en 2019 en el Politécnico Gran Colombiano con Carlos Felipe Córdoba. Juan, también recordar otra cosa para aguzar un poco la curiosidad de nuestros lectores. En Colombia una maestría hecha con esfuerzo se completa en unos 2 años. Si se llevan los cursos y además se logra adelantar la tesis y se logra sustentar, una persona la hace en 2 años. Este genio, este doctor con P, la hizo en 6 meses en España, pero ya lo decías vos, ese título en España dejó de reconocerse. Y dejó de reconocerse en España porque no tenía, según las autoridades educativas en España, no tenía rigor académico. Es decir, eso no podía ser considerado una maestría. Yo quiero recordar el nombre del curso que este señor tomó, porque es más largo que el tiempo, parece ser más largo que el tiempo en que lo hizo, ¿cierto? Se llama Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, ¿cierto? Vos lo decís ahí con ironía, un título que parece más extenso que los 6 meses que suele tomar en los centros que se ofrece, ¿cierto? Es decir, y ese título hoy mismo sigue sin tener validez en España, pero acá se le, obligado pues por la insistencia de este señor, tiene un valor de reconocimiento como maestría. Yo me pregunto, Juan, ¿qué sentirán los que con tanto esfuerzo en Colombia hacen una maestría de 2 años y cursan doctorados, no solamente en Colombia, sino en el exterior? Les toma
5 años de su vida, cuando menos, al escuchar que este señor, este genio, cursó su maestría en 6 meses y su doctorado en año y medio, antes de graduarse en el pregrado. Colombia es un país en el que además, con esto termino, se oferta, se vende títulos de postdoctorado, como si el postdoctorado fuera un título académico. Cualquiera sabe, del mundo académico sabe que un postdoctorado es un ejercicio profesional de aplicación de los saberes de doctor. Es decir, una persona que hace un postdoctorado se vincula a un centro de investigación y trabaja en su área en la que se doctoró y amplía su experiencia. Y esa persona, lejos de pagar, le pagan como postdoctorado. En Colombia se ofertan, yo recuerdo haber visto en algún periódico, se ofertan cursos de postdoctorado y se vende como un título académico. Bueno, esa es la lógica que encierra este mercadeo vulgar de la titulación académica y que en este caso de manera tan oprobiosa, tan grandilocuente, tan ruidosa, cuestiona a un personaje que pasa a ser Contralor de la República a ser aspirante a la presidencia de la República. Cuando uno ve estos hechos, uno dice, bueno, con estos escándalos, con estos interrogantes que interrogan su moral, su transparencia, pues parece haber hecho el curso completo para poder ser postulante a la presidencia de la República. Como otros impresentables, ¿no? No, sí es el candidato perfecto. Todo esto lo hace pues como el candidato perfecto. No sé si va a ganar, pero bueno, ahí estaremos muy pendientes de él. Él no puede creer que ya con esto nos va a callar. No, antes esto nos puso a hablar más y seguiremos hablando de él. Juan, vení, otra cosa. La gente se imagina que vos tenés un odio personal contra los personajes que acá se investigan. Como si vos tuvieras una suerte de tirria muy personal contra, en este caso, Felipe Córdoba. Rápidamente, ¿cómo llegaste a este tema? No, pues es que yo ya estaba investigando en ese momento el título académico de Julián Bedoya, que lo venía investigando desde 2012. Desde 2012 Julián Bedoya se presentaba como abogado, ¿ya? Y luego en el año 2019 hice una investigación grande que se llamó La debida educación de los congresistas en Caracol Radio. Y ahí descubrí que el 40% de los congresistas habían mentido en su hoja de vida. El 40% de ese momento. Y comencé, obviamente, pues, cuando llega un nuevo contralor, un nuevo fiscal, un nuevo presidente con sus ministros, un nuevo congreso, pues me gusta investigar a ver qué tantas falsedades consignan estos personajes en su hoja de vida. Él era el contralor, comienzo pues yo a investigar y comienzo a ver pues que de un momento a otro aparece con pregrado en Derecho, con doctorado en Derecho, con maestría, pues obviamente lo investigo en ese contexto, como el contralor, el personaje público e importante y poderoso al que pues la prensa tiene que investigar, punto. O sea, no hay nada más que eso. Como también investigué al fiscal general Francisco Barbosa y descubrí que su esposa, Walfa Telles, había incurrido en un conflicto de intereses cuando, es que es una historia maravillosa, Walfa Telles trabajaba con Carlos Felipe Córdoba. La esposa del fiscal trabajaba con el contralor y la esposa del contralor trabajaba con el fiscal. Se las intercambiaron de una manera maravillosa pues, hermoso, en los cargos directivos más altos. Incluso recuerden en la pandemia, cuando cerraron todo el país, la imagen que nos presentó Noticias 1 fue todo San Andrés, la isla de San Andrés cerrada, y caminando por sus calles, el fiscal, el contralor y sus esposas y sus hijos y sus escoltas, mercando y comprando y de paseo, mientras todo el país encerrado. Esta es una imagen del cinismo y de personajes que abusan del poder. Entonces, a Francisco Barbosa también lo investigué porque su esposa, estando en la Contraloría, era la Contralora para Asuntos Medioambientales, ¿ya? La señora Walfa Telles. Incluso cuando yo publiqué la investigación de ella, nadie sabía que llamaba Walfa Telles o que la esposa del fiscal se llamaba Walfa Telles. ¿Y qué publiqué? Que siendo ella Contralora, sancionó a una empresa, ¿ya? Por algo que estaba haciendo. Lo sancionó. Eso era para, no recuerdo ahora, se me va el nombre de la empresa. ¿Y qué pasó? Una vez que ya sale de la Contraloría, monta una empresa, una fundación que se llama Fundación Ríos Sostenibles. Y la Fundación Ríos Sostenibles va a donde esta empresa sancionada por la Contralora Walfa Telles,
ahora la directora de la fundación, Walfa Telles, va a la empresa y dice, venga, yo le ayudo a arreglar todas esas recomendaciones de la Contraloría. O sea, yo te sancioné y yo te ayudo a solucionar todo eso que la Contraloría te dijo que tenías que arreglar. Tremendo conflicto de intereses. Y en ese momento hubo una denuncia en la fiscalía y esa denuncia desapareció. La desaparecieron Francisco Barbosa y Marta Mancera. Entonces, yo también pues publiqué esa investigación. ¿Tengo algo yo contra el señor Francisco Barbosa? Absolutamente nada. Pues hice, mandé unos derechos de petición, conseguí el dictamen que ella había dado como contralora, luego me doy cuenta que era la directora de una fundación y luego me encuentro que esta fundación estaba trabajando con esa entidad que ella había sancionado. Esa investigación se titula El conflicto de intereses de Walfa Telles, la esposa del fiscal general. Si la quieren buscar, está ahí en Caracol Radio. Pues, y así como con muchos personajes, o sea, a Iván Duque, la mamá de Iván Duque le decían en la red de Mario Castaño, alias la madrina. Esa investigación, pues me tocó sacarla porque tenía ese dato, la saqué. ¿Tengo algo yo contra Iván Duque? No, pero saqué pues esa investigación. Tenía algo yo contra el señor Mario Castaño y todas las marionetas por el expediente judicial que revelé en varios capítulos en Caracol Radio. No tenía absolutamente nada contra él, pero era algo que había pues que contar. Tengo algo yo contra Juan Diego Gómez, el expresidente del Senado ahora, que lo están vinculando con alias Papá Pitufo. Yo este señor publiqué infinidad de investigaciones también pues que demostraban cosas muy oscuras, pero pues no es un odio personal. A los poderosos pues hay que investigarlos. Yo creo que ese es el papel del periodismo. Los periodistas tenemos que hacer eso. Tengo odio yo por Álvaro Uribe o algo personal contra Álvaro Uribe por haber descubierto que el señor se apropió de 8 hectáreas de baldíos y que tuvo que devolver esos baldíos. No, pero tenía que denunciar eso. Tengo algo personal yo contra Marta Lucía Ramírez por demostrar que se robaron una playa en San Andrés y que violaron el POT para construir un hotel de 8 pisos cuando el POT de San Andrés permite solo edificios de 6 pisos. No, pero tenía que hacer esa investigación. ¿En qué resultó esa investigación? En que el Tribunal Superior, Tribunal Administrativo de San Andrés, ordenó la demolición de los 2 últimos pisos de ese hotel, del Gran Sirenis. Entonces, no es Carlos Felipe Córdoba solamente, son los poderosos y ojalá fueran más. Perdón que me está dando como una tosecita, y ojalá fueran más los que uno pudiera investigar. No tenemos tiempo, pero yo digo que tanto a los de derecha como a los de izquierda tenemos que investigarlos. Y aquí en Casa Macondo, pues hemos investigado a Álvaro Leiva. Aquí el señor Christopher Tibol tumbó al viceministro de la Creatividad porque falsificó su diploma, falsificó el diploma, pero también, además, Christopher denunció al viceministro de Turismo. Con Catalina, Santiago y Christopher, ellos 3 denunciaron a la señora directora de Artesanías por Colombia, ¿ya? También denunciamos al vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, también de este gobierno. O sea, yo creo que hay que tirarles a todos, a los de izquierda, investigarlos, perdón, y hacerlo con pruebas y hacerlo con documentos, pero no es algo personal contra un personaje específico, no. Yo creo que los periodistas estamos en la obligación ética, deontológica, de investigar a quién, a los poderosos. Entonces no es nada personal, querido José. Queda claro. Ese lugar del periodismo frente al poder, cualquiera que este sea y cualquiera que lo represente, es el lugar en el que nos ubicamos en Casa Macondo porque lo entendemos así. Por eso duele tanto y molesta que en este caso puntual, desde luego ha pasado en otros casos, pero en este caso puntual, que los medios de comunicación de manera tan ligera, tan arbitraria, tan automáticamente, se hayan puesto del lado del exfuncionario cuestionado, severamente cuestionado, y hayan asumido la temeridad de hacer afirmaciones que no están consideradas en el fallo. De manera pues, Cata, que bueno que volviste, invitar a la gente para que lea esta historia de Juan Pablo Barrientos. Sí, qué pena que creo que tuve un fallo de energía y me salí, pero quería anotar 2 cosas sobre algo que estabas diciendo antes. Una, sobre las maestrías, sobre su duración o los títulos de posgrado, que a eso hay que sumarle el semestre o los 2 semestres más de la depresión haciendo la tesis o del trabajo de tesis, que es, por más, hay gente que lo puede hacer en los 2 años proyectados, digamos, en una maestría, pero por lo general esto se alarga y es tan así, o sea, se considera tan que puede demorarse más tiempo que las universidades tienen estos tiempos de prórroga para sus estudiantes. Considerados. Y de hecho, se pueden ir unos cuantos años a hacer su tesis y volver a matricular para poder hacer ese semestre último de tesis.
Y lo otro es que ahora que mencionabas esta insistencia en el uso del doctor en este país, a mí me gusta llamar la atención sobre ciertas, como esas minucias lingüísticas, esas formas en las que somos tan expertos en poner a alguien por encima o por debajo de nosotros. Y precisamente en Blue Radio escuché hace unos días una entrevista que le hacían a una congresista indígena. Y me llamaba mucho la atención que cuando entrevistan a otras políticas les dicen doctoras, pero a ella le dicen doña. Pasa mucho con Francia Márquez. A Francia le dicen doña. No, señora vicepresidenta, que sí lo hacen. Pero es muy dado esa condescendencia de decirle don o doña a quien ven por debajo y doctor y doctora a esta otra clase política eterna que ha estado en el poder. Para continuar con la otra historia de esta semana, tenemos dos más, pero una de las autoras no pudo acompañarnos, entonces vamos a continuar con José Alejandro en estos perfiles que ha empezado a publicar José Alejandro en la casa, que nos muestran que un perfil no solamente es el de un personaje público o alguien con un oficio o algo, sino que las cosas, los animales, todo puede tener un perfil. De hecho, recientemente tuvimos el perfil de una iglesia, que es la iglesia de San Ignacio en Medellín, y ahora yo sí quiero saber si en ese momento fue como del frente de la iglesia, logramos saber su perfil, ¿por qué lado queda el perfil de la guanábana, José Alejandro? Yo sé que esto, del dicho peras con manzanas, pasamos de Carlos Felipe Córdoba a la guanábana. Hágale. Estás en silencio, José. Que es un poco así como entendemos el oficio en Casa Macondo. Nosotros ponemos sobre la mesa historias y bueno, no por nada nos llamamos Casa Macondo, ¿no? En Casa Macondo las historias, como dices al principio, pues entran por la puerta, pero eventualmente por la ventana y a veces por el patio. Estamos abiertos al asombro, ¿no? A mí en particular me gustan las historias de los objetos, me gustan las historias de objetos, me gustan las historias puestas al margen y bueno, tengo una especial debilidad eh, por los vegetales, por los árboles, por los bosques, por los bichos y por las frutas en este caso. La guanábana es mi fruta preferida. Yo soy un ambicioso y desbordado comedor de guanábana. No como toda la que quisiera, pues porque, en fin, y cuando he estado fuera del país la extraño mucho la guanábana. Entonces, cuando vengo me desquito y ahora que estoy de regreso, pues escribiendo este texto he tenido muchos deseos de comer guanábana. La guanábana es una fruta muy bonita, siendo una fruta muy fea, porque pues, no es tan fotogénica como otras frutas, ¿cierto? Es un poco deforme, no es del todo redonda, no es del todo alargada y tiene estas espinas. Hay gente a la que realmente detesta la guanábana. Yo no entiendo, yo no comprendo cómo uno puede despreciar a la guanábana, pero en fin, hay gente que odia la guanábana y hablé con algunas de esas personas para este texto. En fin, pasamos de la amargura de esto que acaba de suceder, que tiene algo de dulce con Juan, escuchar a Juan relatar todas las investigaciones, produce mucho dulzor en medio de la amargura que representa toda esa práctica nauseabunda de nuestros doctores políticos. Esta historia de la guanábana es un perfil sobre la fruta y sobre la importancia de esta fruta. Habla un poco del origen, ¿no? Del origen de la palabra guanábana, donde se siembra en Colombia. Y lo que descubrí, además de hablar de los atributos de la guanábana, a la que además se le reconocen en los últimos años una serie de propiedades muy benéficas para la salud, ¿cierto? Entonces, de las hojas de la guanábana se hace una suerte de té, de infusión. Parece ser que la guanábana tiene algunas propiedades anticancerígenas y hay gente que la busca justamente por eso, ¿cierto? Entonces, un poco de todo eso menciono yo en esta historia de la guanábana. Es importante saber que esas propiedades son propiedades para la salud y no propiedades como las otras propiedades que por ahí se acumulan. Las propiedades de la guanábana, eso suena... Sí, las propiedades de la guanábana y no de los políticos corruptos, ¿no? La historia se detiene un poco en eso, ¿no? En el florecimiento de la guanábana, en cómo florece la guanábana.
por dónde es que la guanábana dice y nos canta lo que nos canta, y cómo es que se produce todo ese dulzor, que a mí me parece mágico, ¿cierto? Cómo se produce todo ese dulzor. Eh, Resulta que en algunos territorios de Colombia, en la costa caribe colombiana, por donde transitó la guerra, por donde pasaron los ejércitos de los unos y de los otros, todos en nombre del amor al país y la reivindicación de los derechos de no sé quién y no sé cuántos, decapitando gente, matando gente, arreando gente, ahora se siembra guanábana, ¿cierto? La guanábana también es como un símbolo de reivindicación de esos territorios y de florecimiento, más allá de la guerra, y eso me parece muy bonito, eh, y que lo haga con guanábana me parece pues todavía más dulce. Entonces, bueno, la historia recorre el mundo de la guanábana, se detiene en sus semillas, se detiene en sus flores, se detiene en el aroma. Cuando mis hijas estaban pequeñas, nosotros compramos grandes guanábanas, hay unas guanábanas muy grandes. En la Amazonía ecuatoriana se producen guanábanas muy grandes. La guanábana no es precisamente de esa zona del mundo. Quienes han estudiado la guanábana la ubican más en los bosques de Centroamérica, del sur de Centroamérica y el norte del Caribe, digamos la costa caribe colombiana. Por ahí está el origen, al parecer, de la guanábana. Pero la guanábana pues se ha extendido por el mundo entero. Algo tan sabroso está bien que se extienda por todos lados. En Estados Unidos, en la Florida, se produce mucho guanábana. Los precios de la guanábana allá pues no tienen nada que ver con los precios de la guanábana acá. En fin, les contaba que en el sur, en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, se producen guanábanas enormes, unas guanábanas gigantescas. ¡Qué maravilla! Cuando mis hijas estaban más pequeñas, estaban más niñas, compramos guanábanas muy grandes, obviamente verdes, pues porque hay que dejarla madurar, y comenzábamos un rito muy íntimo en la casa, que era ponerle un nombre. Llegaba alguien importante a la casa, y era hablarle, conversarle, integrarla a nuestras conversaciones cotidianas. Entonces, si íbamos a almorzar, traíamos la guanábana a la mesa. Si nos íbamos a hacer algún juego, pues llevamos la guanábana con cuidado de no irla a golpear. Y lo otro que era un gesto, desde luego, pues por supuesto, del todo infantil, que promulgaba el padre de mis niñas, era ponerle besos a la guanábana, ¿cierto? Le lanzábamos besos a la guanábana y eso se iba madurando. Entonces mis hijas estaban convencidas que el dulzor de la guanábana que nos comíamos una semana después, pues tenía que ver con los besos que ellas le habíamos lanzado a la guanábana. Y nos volvíamos nada y nos demoramos con eso. Era un rito de la alegría, ¿cierto? Yo creo que comer una guanábana es un privilegio y es un gozo. Ahora, comérsela mientras adviertes que viene de donde viene y que para algunas personas es la posibilidad de reivindicación de la vida en territorios masacrados por la guerra, pues creo que hace a esta fruta todavía mucho más dulce, y mucho más alimenticia, si se quiere. En fin, esta historia de la guanábana transita por ahí y bueno, los invito a que la lean, a que se detengan. Me encanta la guanábana, pero no me gusta el jugo de guanábana. No, por ahí va mi pregunta. Iba a decir que sí, que sí en fruta o en jugo, que sí en jugo, en leche o en agua. No, guanábana para comer así, para chupar. Hay gente que le encanta el jugo de guanábana en leche, como es como una gran debilidad. Yo no lo soporto, no podría tomarme una cosa de esas, por más que ame la guanábana. En Martín de Francisco, que cuando habla de su comida siempre menciona el jugo y dice que el jugo en leche es como... Y Juan Pablo. Juan iba a decir algo. Que no entiendo a quién no le puede gustar la guanábana, que vaina deliciosa. No, me gusta? No me guste, pero no es como que yo diga que me muero por una guanábana o quiero, puedo pasar años sin comer guanábana, sin problema. No sé, pero no la descarto, pues no es para en estos días me dabas un dato maravilloso, José Alejandro, que en Colombia podríamos comer frutas todos los días. ¿Y qué más? ¿Cómo fue el dato? Sin repetir, y nos quedarían faltando muchas frutas. Sí, eso es uno de los datos que están en el texto. Colombia es un país, el país de las amarguras, es un país dulce, muy dulce en frutas. Somos el país con mayor diversidad de frutas. Dicen los que saben de eso, los que se pueden a contar esas cosas. Yo no sé al final eso qué utilidad tiene, pero me parece bonito. Encierra una poética, ¿no?
por metro cuadrado en el mundo. No hay nadie que tenga más frutas, no hay otro lugar en otro territorio del mundo que tenga más frutas que Colombia. Tenemos enormes cantidades de frutas y nuestras frutas, contadas una detrás de la otra, suman más de 400 y tantas. Es decir, nosotros podríamos comernos una fruta todos los días sin repetir y nos sobrarían muchas frutas para prolongar eso por más de un año. Eso me parece lindo. En mi Incluyendo la país, en la algarroba y el chontaduro, sí, por supuesto, que desde también luego, tienen sus que tienen su cuento, que también tienen su fanáticos y sus no fanáticos. Esa sí, es total. otra fruta controversial, es el chontaduro. La piña ha sido controversial por la piña en la pizza y así. ¿Sabes? Te doy otro dato lindo que me parece bonito de la guanábana. El árbol de la guanábana no es un gran árbol, es un árbol grande, exuberante, forzudo, ¿no? Es un árbol medianito. Incluso las personas que los cultivan para producir guanábana de a escala industrial, los mantienen muy pequeñitos, muy podaditos. No es un gran árbol, es un árbol pequeñito, un árbol mediano. El árbol silvestre no alcanza los 10 metros de altura. Por ahí está. No es un árbol de grandes tallos, es más bien delgadito. Bueno, y es capaz de producir esas guanábanas gigantes. Lo lindo del dato es que en un mismo árbol de guanábana se pueden producir pequeñas guanábanas, pequeñitas, medianas y unas enormes. El árbol en eso es bastante arbitrario y es lindo, es bonito eso, es como la vida, ¿no? No es que todas salgan grandotas, no es que todas salgan pequeñas, es en eso muy democrático, el guanábano. Eso me encanta del guanábano. Yo terminé, termino una novela que acabé de escribir con un guanábano. Justo el final es una alusión a un árbol de guanábano. Pues bueno, esa es la historia de José Alejandro, el perfil de la guanábana, y les quiero recordar que pasen por la historia de Andrea Mejía. Andrea Mejía es una escritora colombiana que ya ha pasado por Casa Macondo, estuvo en la sección de ficción con el cuento El Asadón, y ahora llega a nuestra casa con una historia titulada El Halcón, un texto de opinión, pero además quiero recomendarles de ella su última novela, que es La sed se va con el río, y es una muy, muy buena novela. Tuve la oportunidad de leer antes de que saliera y me dejó fascinada. Entonces, es un honor para nosotros que esos autores que ya han pasado por la casa se animen otra vez a pasar por aquí con sus textos, no solo de ficción, sino también textos periodísticos o textos de crítica, de opinión. Y pues, así como la semana pasada estuvo por aquí Luis Carlos Barragán, ahora tenemos texto, historia de Andrea Mejía. José, ¿ibas a decir algo? No, que es un gusto, un privilegio tener a Andrea acá, es una maravilla. Y un dato al margen es que ella es doctora en filosofía, con sobrados méritos. Ella sí. Bueno, mis queridos José Alejandro, Juan Pablo, y a nuestra audiencia que llega hasta esta hora de Somos Historias, gracias por acompañarnos, por escuchar lo que contamos en nuestro portal, lo que investigamos, lo que nos apasiona, sea desde la denuncia o desde la construcción de un perfil, desde la escritura de una opinión sobre el yo, sobre un autor, como en el caso del texto de Andrea. Gracias por estar con nosotros. Si quieren apoyar el periodismo de Casa Macondo, ya lo saben, está nuestra Baki, están nuestros contenidos para compartir y esperamos que estén con nosotros en una nueva emisión de Somos Historias. Chao. Nos despedimos con el viento de San Bernardo, del viento de fondo. Sí, y con el sonido del mar. Gracias a todos, nos vemos, Chao. abrazos. Chao. Chao.